Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Hoy les saludo en el amor del Señor, agradeciéndole a Él todo lo que nos ha dado, nos ha permitido vivir, por tener el control de todo lo que en este mundo ocurre. Vamos a ir al Señor en oración. Padre nuestro, en esta hora, Señor, nos reunimos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, para poder tener, Señor, un tiempo de oración, alabanza y de lectura y predicación de tu palabra, Señor. Señor, que seamos edificados por tu Espíritu Santo, guiados y llenos de tu Espíritu, Señor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos que tú seas fortaleciendo nuestras vidas. Te ruego tu bendición sobre cada uno de los que en esta tarde están escuchando este culto de día viernes. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú has estado, estás y estarás con nosotros, Señor. Ponemos todo en tus manos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro único Salvador. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo número 96. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 96. Cántico de alabanza. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Que el Señor sea añadiendo a su corazón la bendición de recibir palabra del Señor. Siempre Él está dispuesto a bendecir nuestras vidas a través de su palabra. Confiemos en sus promesas. Y en esta tarde también yo me imagino de que todos nosotros tenemos alguna necesidad que presentarle al Señor. Alguno puede estar enfermo, otro tener una necesidad económica o de trabajo. Este es el momento de ponerlo todo en las manos del Señor. Vamos a hacer la oración por las peticiones. El Señor está escuchando nuestra oración. Él está presente ahí en su hogar, donde quiera que usted esté, el Señor está ahí. Para Él no hay límites. Vamos a poner todo en las manos de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No nos afanemos, solo confiemos en nuestro Señor.
Oremos por las necesidades. Padre Santo, Padre amado, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor, primero para pedirte que tú perdones nuestras faltas, Señor, que limpies nuestro corazón de todo pecado, de todo aquello que no te agrada, Señor. Seas tú perdonándonos, limpiándonos. Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones. Padre, sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, porque así lo has prometido. Pedimos, Señor, que la unción de tu Espíritu sea sobre nuestras vidas, Señor. Señor, mira a tu pueblo, mira a cada uno de tus hijos que está pasando una necesidad. A lo mejor, Señor, hay alguna persona que no te conoce y está escuchando este culto, Señor, de adoración y de predicación de tu palabra, Señor. Te pido que tú toques el corazón de esas personas y que puedan ellos entregar sus vidas, sus vidas a ti, Señor. Hay necesidad en este tiempo, Señor. Es un tiempo difícil, pero es un tiempo que podemos, Señor, tomarnos de tu mano y estar seguros en ti. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que visites cada hogar, Señor, que seas tú, Señor, solucionando los problemas, sacando, Señor, toda aflicción del corazón de tus hijos, Señor. Seas tú, Señor, obrando en tu pueblo en esta hora, Señor, derramando de tu mano poderosa bendiciones, Señor. Seas tú sanando a aquellos que están enfermos. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Hay muchas peticiones por problemas de salud, Señor. Pedimos que tú obres sanidad, que tú seas sanando a aquellos que se han contagiado con este virus, Señor, de la pandemia. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu sangre preciosa nos limpie, Señor, y que por tus llagas, Señor, dice tu palabra, hemos sido sanados. Te ruego, Padre, que tú sanes a aquellos que están enfermos. Derrama de tu gracia sobre tu pueblo, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, a los que traen las alabanzas, Señor, seas tú derramando de tu gracia sobre sus vidas. Seas tú, Señor, poniendo la palabra en el predicador, Señor. Tú conoces la necesidad de tu pueblo y tienes la palabra justa para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús entregamos todas nuestras necesidades, nuestras aflicciones. Saca tú, Señor, toda angustia, todo dolor, toda enfermedad. Saca todo temor de nuestras vidas y llénanos con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que cada día tú seas obrando en nosotros y que tu propósito sea cumplido en nuestras vidas, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga a los hermanos que traen las alabanzas y aprovechemos de bendecir y alabar al Señor en nuestros corazones. Dios les bendiga.
Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás.
¿Cómo están? Buenas tardes, hermanos. Qué bendición para mí poder entregar la palabra al Señor hoy día. Siempre es un gusto, siempre es una bendición poder compartir con los santos la palabra del Señor. Ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, parafraseando un poco lo que dice ahí desde el versículo 16 en adelante, el Señor comienza a preguntarle a sus discípulos quiénes decían las demás personas que era Él. Le dan varias explicaciones, ¿verdad? Le dicen que algunos le dicen que era Elías, otros Juan el Bautista, y otros sostenían que era uno de los profetas. Pero el Señor Jesús les pregunta a ellos, les dice, pero ustedes, ¿quién dice que yo sois? Vosotros, ¿quién dice que yo sois? Y entonces Pedro, iluminado e inspirado por el Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hermanos queridos, nosotros, y continúa, porque lo que quiero es no tanto referirme a la declaración de Pedro, sino a lo que el Señor Jesús le responde. Y le dice ahí en el versículo 19, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Una declaración, como dije, no voy a referirme tanto a la primera parte, que es porque estoy hablándole a hermanos cristianos y evangélicos, que estamos completamente de acuerdo con la declaración que no se está refiriendo a la persona de Pedro, sino a la declaración de Pedro. Pero yo quiero hablarles acerca de la iglesia, esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. Mire, el término eclesía no es un término bíblico, no es un término usado por los judíos, por los hebreos, sino que es un término que fue acuñado por los evangelistas, nos referimos ahí a los 4 primeros libros, a los evangelistas, y es tomado de las polis griegas, esas polis griegas que tenían aquí el mismo sentido, o se le da el mismo sentido que se le da al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, la cajal, la asamblea, los llamados. Y la iglesia cristiana pertenece a esta asamblea de los llamados. Y la iglesia cristiana está compuesta por todas aquellas personas divinamente adoptados por Dios. Divinamente adoptados por Dios. Por todas aquellas personas divinamente adoptados por el Señor, por Dios, como sus hijos. Como sus hijos. Y la adopción, enseña la teología, es aquel acto benigno y judicial de parte de Dios donde Él nos adopta como sus hijos y somos partes de la familia espiritual, Ahora, quiero volver a repetirlo. La iglesia se compone de todas aquellas personas que han sido divinamente llamados y adoptados por Dios. Porque algunos piensan que si va a la iglesia es salvo. No. Una frase mía, hermanos amados. Todos los cristianos vamos a la iglesia. No todos los que van a la iglesia son cristianos. Pero evidentemente un cristiano sí va a la iglesia. Ahora, la iglesia cristiana también se distingue de cualquier otra religión porque aquí Cristo es la cabeza, gloriosa por cierto. Cristo es la cabeza de la iglesia y de Él recibe su vida a través del Espíritu Santo.
Y entonces, así como en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios dice, hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Podemos decir lo mismo también. La iglesia ha sido creada a la imagen y a la semejanza de Dios. La iglesia ha sido creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Y el Espíritu Santo es quien da vida a la iglesia, hermanos. Y como tal, la iglesia hoy día desempeña varias funciones. La iglesia es un instituto de adoración. Esto no quiere decir que usted no pueda tener comunión con Dios en su casa, en el trabajo. No quiere decir eso. No quiere decir que forzadamente tiene que ir a la iglesia para tener comunión. No, pero sí evidentemente es un lugar donde se reúnen los santos para alabar, para exaltar, para glorificar al Señor, porque Él lo merece. Y también la iglesia es la depositaria de la fe. Y cuando estamos hablando de la fe, estamos hablando de la sana doctrina, de una sana doctrina basada en la palabra del Señor. Hoy día, cuando hay tanta confusión, hoy día, cuando a través de los medios de comunicación nos llegan tanta información, mucha de ella distorsionada, fuera de contexto, manejada por las huestes del diablo para confundir, y muchos hermanos que les es más fácil de aceptar sencillamente lo que leen antes de analizarlo y de hacer lo que dice la palabra del Señor, que hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Muchos hermanos lamentablemente llegan a eso. Y corrientes no bíblicas y heréticas se han metido dentro de nuestras iglesias. Y hoy día hay problemas en ese sentido. Entonces la iglesia también es la depositaria de la fe. Y la iglesia también es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo se constituye en una extensión mística de la naturaleza de Cristo. Haciendo, hermanos queridos, la salvedad que la iglesia no es Cristo, es solamente su cuerpo. No es Cristo. Cristo es diferente. Cristo está por sobre todo. Es más, la única persona que nosotros debemos en exaltar en la iglesia es la persona de Jesucristo. Es triste cuando hoy día algunos ministerios se basan en la persona de un hombre y exaltan al hombre. Eso es triste. No podemos hacer eso. Aunque la persona sea digna de todo nuestro reconocimiento y imitar, como dice la palabra del Señor, que debemos imitar, ver a nuestros pastores e imitar su fe. Bueno, estamos llenos de pastores que son dignos de imitar, pero solamente eso. Pero el único que tiene que ser reconocido como el Señor, levantado, glorificado y adorado en la iglesia es Jesucristo. Hoy día, y también ni siquiera nuestras denominaciones, hermanos queridos, nuestras denominaciones en el pueblo evangélico, tener estas denominaciones, cuando algunos nos critican, dicen son muchos. Es verdad que algunos están fuera de los conceptos bíblicos, siendo cristianos y evangélicos como ellos dicen. Están fuera de la palabra del Señor, pero no me estoy refiriendo a ellos. Me estoy refiriendo a aquellos que luchan por la verdad, siguen tras la verdad y predicando la verdad. Hermanos amados, pero nuestras denominaciones, como en el caso nuestro o mío, que soy de las asambleas de Dios, nuestras denominaciones no son el faro que alumbra el camino. No. Nuestras denominaciones están sujetas a la palabra, nacen de una interpretación de la palabra, y nosotros entendemos que hay otros hermanos cristianos, bíblicos, que sencillamente son hoy día nuestros socios, de ninguna manera nuestros adversarios. Y no hay nadie, ni aún en las sectas, ni en otras religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo, nadie es adversario de nadie. Podemos tener diferencias, discrepancias,
No quiere decir tampoco que no estoy aquí hablando a favor del ecumenismo, hermanos y amigos, de ninguna manera. Ahora, la iglesia se compone solamente de los que han sido participantes o son participantes de la naturaleza de Dios, de esta naturaleza divina. Y la relación entre Cristo y la iglesia es vital, es viviente y es orgánica. La iglesia entonces, desde ese punto de vista, no es meramente una organización. Aquí estamos hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, a esa me estoy refiriendo. La iglesia particular o denominacional, esa por cierto es una organización también, porque tiene reglas. Nosotros en las asambleas de Dios tenemos artículos de fe, hay cosas de las cuales nosotros nos hemos definido. Estamos claros, aceptamos eso, pero no quiere decir que si usted no acepta otra posición de otra iglesia, no va a ser salvo de ninguna manera. Pero en síntesis, la iglesia, hermanos, es un organismo viviente, y nosotros tenemos que entender eso. La iglesia es la creación del Espíritu Santo, quien administra la vida de Cristo en la iglesia y nos hace miembros de su cuerpo de manera espiritual. Es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que habita en la iglesia, como habitaba en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Desde esta perspectiva, no es meramente la iglesia una creación independiente del Espíritu, sino una ampliación de la vida encarnada de Cristo. Ni siquiera las iglesias particulares o locales son una creación independiente. Aunque a veces muchos pastores tienen la tendencia de decir, mi iglesia, perdón, ningún pastor es dueño de ninguna iglesia. Ninguna. Podemos decir mi denominación, pero eso no es mi iglesia. Yo trabajo, Dios me llamó a trabajar, a tener mi ministerio dentro de las asambleas de Dios. Pero la honra y la gloria es para el Señor. Y por sobre todo la iglesia, aunque sea particular en el sentido denominacional o sea local, la iglesia, hermanos amados, en la iglesia, el gobierno de la iglesia es teocrático. En definitiva, el gobierno de la iglesia es teocrático. No es ni la dedocracia, ni es, hermanos queridos, una democracia tampoco, sino que sencillamente es la teocracia. Es Dios quien gobierna a la iglesia. Eso sí es vigente en la palabra del Señor. Ahora, la iglesia es una ampliación de la vida encarnada de nuestro Señor Jesucristo. Y como cuerpo de Cristo se debe enfatizar el aspecto evangelístico y activo de la iglesia. El aspecto activo y evangelístico de la iglesia. Es decir, vamos a la iglesia porque somos salvos. Me cuesta mucho entender y sé que no soy muy famoso ni popular por eso. Cuando algunos me dicen, sabe que yo tengo un amigo o un familiar que es convertido, es cristiano. Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿A qué iglesia va? ¿Dónde va? Entonces muchos me dicen, no va a la iglesia. Yo le digo, ¿pero por qué no va a la iglesia si es cristiano? Es que mire, le ha pasado este problema. Le digo, entonces que vaya a otra iglesia. Pero al final, como la cosa se presenta así, tengo que decirle, mire, lo siento mucho, pero su familiar o su amigo está equivocado y usted también. Y le repito esta frase mía, todos los cristianos vamos a la iglesia, no todos los que van a la iglesia son cristianos. Pero evidentemente una persona que ha sido tocado por el Espíritu Santo, que se confiese cristiano. El otro día hay un señor que me gusta mucho sus publicaciones, no voy a dar su nombre aquí por respeto, la hace por las redes sociales, yo lo sigo a él, pero otro día me extrañó, hablaba de justamente que no tenía ningún valor reunirse. Entonces yo pensé entre mí y dije, pero qué raro esto. A lo mejor entendí mal, leí hasta el final el artículo, donde él justamente
dice que no, la iglesia es una función ceremonial, pero no hay nada, y no es verdad. La iglesia tiene funciones que son únicas. Evidentemente nosotros creemos que la iglesia no salva a nadie, nadie se va a salvar por ser evangélico, pero si vamos a la historia vemos que hubieron movimientos que justamente creyeron estos, como el misticismo, por ejemplo, y otros movimientos que se me olvidan en este momento, el pietismo, el misticismo. Ellos creían justamente tener una relación íntima con Dios que incluso sobrepasaba en algunos casos a la palabra y a la iglesia y a los pastores. No, eso no es correcto, eso no es ortodoxo, eso no es bíblico. Quiero insistir en eso. Si usted es cristiano, si usted se confiesa cristiano, si usted reconoce que Jesucristo le ha perdonado sus pecados y le ha salvado, usted debe asistir a la iglesia. Y si está en una iglesia que entra en contradicciones con la palabra del Señor, sencillamente usted debe salir de ese lugar, ir a otra iglesia donde se predique la palabra de Dios. Porque me he encontrado con hermanos que me dan todos los problemas que hay en la iglesia y yo le digo, ¿por qué usted está ahí? No, pero es que mire, ahí está mi familia, están mis amigos, de niñito me llevaron a la iglesia. Nuestra lealtad incondicional está con el Señor. Somos leales a los pastores que nos llamaron y que nos presiden. Somos leales, hermanos, a las denominaciones que nos cobijan. Pero nuestra lealtad y recíproca es con el Señor. Cuidado. A veces estamos confundiendo la lealtad con la complicidad. Si no podemos cambiar esta situación, que el Señor nos ayude entonces para salir de ahí, hermanos amados, para salir de ahí. Ahora, el cuerpo de Cristo debe enfatizar entonces en esto. Activos, somos participantes activos, no somos meros espectadores, no miramos la historia de afuera, hacemos la historia para ganar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra nación. No olvide que hay una profecía sobre Chile. Chile sería para Cristo. Eso decía la profecía. Y también la iglesia debe enfatizar el evangelístico. Cuando yo era niño, cantábamos un corito hermoso en la iglesia que decía: las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para evangelizar. Todo en la iglesia tiene que apuntar a ganar a otros. Es la razón de existir de la iglesia, es ganar a otros. La agencia, si me permite ilustrarlo, es como una agencia, la iglesia, perdón, es como una agencia redentora. No somos salvos por la iglesia, pero nadie que sea salvo puede estar fuera de la iglesia. Tampoco estoy aquí interpretando o diciendo entre líneas lo que decía Agustín, el teólogo de católicos y evangélicos en muchos aspectos. Él decía: nadie que tenga a Dios por padre puede dejar de tener a la iglesia por madre. Entonces, por eso que ellos hablan de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. La madre iglesia, dicen ellos. No estamos diciendo eso. Pero evidentemente la iglesia es esta agencia redentora y en la iglesia tenemos que predicar. La iglesia es quien debe llevar el mensaje del Señor. Entonces ¿por qué nuestras iglesias no crecen hoy día? Porque se hacen programas para todos. Estamos llenos de programas, pero no estamos predicando la palabra del Señor. No estamos ganando a otros. Mire, hoy día incluso hay muchas declaraciones políticas de la iglesia. Muchas declaraciones así, políticas. Por cierto, creo lo que dice la frase de este gran hombre de Dios, de Spurgeon. Él dijo: solamente los tontos sostienen que en la iglesia no se habla ni de religión ni de política. Por eso los falsos profetas siguen predicando y los ladrones siguen gobernando. Fuerte lo que dice. Entonces yo creo que la iglesia y los pastores tenemos la responsabilidad de instruir sobre valores a nuestra gente, no sobre colores, pero sí sobre valores. Y muchas iglesias han hecho hoy día, en toda esta confusión que hay, han hecho declaraciones políticas. Mire, no es nuevo esto. Si usted va al libro de Corintios,
el libro de Corintios. Corintios era una ciudad puerto, así como Valparaíso. Como Valparaíso, una ciudad puerto, una ciudad donde había de todo, y la perversión, y la maldad, y la pornografía. Las mujeres vestían de manera bastante sugerente, seductora, y las griegas eran muy liberales. Y ellas fueron, yo creo que fueron las primogénitas sobre el feminismo, eran muy liberales. Ellas podían incluso, junto con los romanos, presentar cartas de divorcio a sus maridos, divorciarse del marido, lo que no podían hacer las hebreas. Tenían en partes de Grecia, tenían templos sagrados, donde habían prostitutas sagradas, pero nunca encontramos una declaración política de los apóstoles. Al contrario, si usted lee los primeros dos capítulos del libro de Primera de Corintios, donde Pablo dice, bueno, los judíos demandan señales y los griegos están pidiendo sabiduría. O sea, que estemos con las cosas del momento. Pero dice, yo quiero presentar a Jesucristo y a este crucificado. Lo que tenemos que hacer hoy día para evangelizar es presentar a Jesucristo. Y hoy día más que nunca la gente escucha, porque vivimos un día donde la situación es mala para todos y es crítica para muchos. Nadie, ni el más optimista, puede hoy día hacer planes a largo plazo por cómo está la situación. Y no estoy hablando de la forma, no, o del fondo, perdón, no de la forma. Aquellos predicadores que han sido criticados por seguir predicando en la Plaza de Armas en Santiago, yo estoy en contra de la forma, no deberían hacerlo así. Hay situaciones éticas y morales y legales, pero no del fondo, porque en el fondo es que el mandato es que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que predicar, tenemos que cambiar a lo mejor nuestra metodología nomás. Recuerdo leyendo la historia de algunos misioneros que llegaron a países de Sudamérica, donde había persecución y le era imposible predicar la palabra en las calles. Unos misioneros en Colombia, ellos no podían predicar y estaban orando cómo hacerlo. Entonces un día el Espíritu los lleva y ellos deciden contratar a una empleada por 3 meses. La regla era que tenía que ser inconversa. En 3 meses tenían que ganarla para el Señor, tenían que prepararla y mandarla a predicar. Y hoy día en Colombia hay hombres tan poderosos, iglesias tan numerosas, que comenzaron así. La creatividad es el don gratis que Dios ha dado a todos y tenemos que evangelizar, tenemos que hablar. Yo cuando me subo a la micro, al colectivo, alguien está hablando algo y yo le hablo del Señor. Le hablo del Señor y la gente me escucha. Nadie me ha dicho hasta el momento, mire, está mintiendo, ni siquiera se recuerdan de aquellos malos pastores que hacen negocio de la Biblia. No, la gente escucha. Cada día recibo peticiones de oración por gente que no conozco, gente que no son cristianas. Entonces la iglesia tiene que predicar, tiene que llevar adelante. Entonces la iglesia debe poner atención a la unidad para predicar acerca del Señor Jesucristo. El crecimiento y los tipos variados de ministerio de la iglesia siempre apuntan a la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es la unidad del Espíritu, hermanos amados. Es más que vínculos naturales, porque en la iglesia la unidad no depende, hermanos queridos, de la familia. A veces hay iglesias que tienen familias numerosas, que no siempre es muy grato pastorearlos. Pero, y si hay familias numerosas, qué bueno, y la idea es que llevemos nuestras familias a la iglesia. Pero la iglesia no depende de la familia, no depende de eso, no depende de los amigos, no depende de vínculos naturales, no, la iglesia ni de vínculos raciales. No, la iglesia depende de la unidad del Espíritu, de la vida que el Espíritu le da. Es más que eso. La iglesia sencillamente no depende de ningún vínculo externo.
sencillamente del interno que es la vida del Espíritu Santo. No depende de esas cosas. Jesús, por cierto, ahí en Efesios 4, en el libro de Juan 1:17, 17 a 21, 17 a 21, ora por la unidad de la iglesia, por la unidad de los cristianos, por la unidad del cuerpo del Espíritu, del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y vuelvo a insistir en mi posición, hermanos. Nunca debemos ver a otros hermanos como competidores. Somos socios, porque un alma que esa iglesia o ese hermano gane para el Señor es un alma que le hemos robado al diablo y le hemos sacado del infierno. Yo afuera de la puerta de una iglesia que pastoreaba, llegaban hermanos de otra denominación a predicar. Y varias veces los hermanos me insistieron, me decía, pastor, ¿por qué no sale usted y habla con ellos? Porque no es ético, me decían. No, ¿y por qué no es ético? Si aquí no hay exclusividad de esto. Y al contrario, para animar a los hermanos, lo que empecé a hacer era cuando llegaban los hermanos a predicar, yo salía y predicaba junto con ellos ahí, porque eso es lo correcto. Estamos hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Tenía que ser uno, dijo el Señor, a través del Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo el vínculo de la unión. Y de esta manera, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en propósito. Aquí no estamos hablando unos en doctrinas. Las doctrinas fundamentales sí. Pero en las doctrinas fundamentales tiene que haber unidad, no puede haber diferencia. En las cosas secundarias tiene que haber libertad y en las demás cosas que nunca falte ni el amor ni la misericordia. Pero miren lo que dice ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 8, dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, y así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Cristo es el único que vino del cielo, murió en la cruz, descendió ahí a la sepultura y sencillamente subió y llevó cautivos todos estos pecados y dio dones a los hombres. No hay nada más que eso. Ahora, si predicamos, hermanos amados, en la iglesia, tiene que haber crecimiento. Y el crecimiento es otro aspecto de este organismo como cuerpo de Cristo. Hoy día es una pena. En nuestras iglesias prácticamente, en la gran mayoría, salvo honrosas excepciones, no hay crecimiento. Por la puerta de adelante, del frente, entran 30 y por la puerta de atrás salen 50. Puede ser un poco exagerado. Hoy día el crecimiento es biológico normalmente en nuestras iglesias, o personas que estuvieron en discusión con su pastor y se fueron a otra iglesia y lo consideramos crecimiento. Eso no es crecimiento, hermanos queridos. El crecimiento es ganar a otras personas para el Señor. Pero el crecimiento en la iglesia es por medio de la verdad y es administrado por el Espíritu Santo. El crecimiento es por medio de la verdad, una sana doctrina. Miren lo que estamos viendo ahí en Efesios capítulo 4. Yo quiero leer de versículos 15 y 16. Dice, sino hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En la iglesia todos podemos llegar y todos nosotros podemos crecer. Aquí, por cierto, es que está hablando de un crecimiento individual y espiritual, pero también es colectivo, porque una iglesia sana tiene que producir miembros sanos, hermanos amados.
miembros sanos. Y aquí estamos hablando de ese tipo de crecimiento, no de personas independientes que al final hacen lo que quieren, no estoy hablando de eso, sino de personas que sienten una gran bendición tener a otros a su lado, para juntos crecer. Y si usted ve un hermano que no ha crecido a la par por un principio de caridad cristiana y de amor, yo puedo descender, no en mi crecimiento, no, puedo descender en mi vida para levantarlo junto conmigo para alabar al Señor, no mirarlo sobre los hombros, no diciendo, este es un hermano conflictivo, no, nos ayudamos, porque eso dice ahí, todos los miembros del cuerpo, todas las coyunturas. Y usted sabe, cuando pasan los años y comienzan a doler ciertas articulaciones, no es que le duele acá nomás y usted está, el resto está marchando bien. Al final todo le empieza a fallar. Nosotros entendemos, hermanos, que Dios no es solamente todopoderoso, también es un Dios personal. Puede tener comunión personal con su creación, con nosotros. Dios es trascendente, Él está por sobre el cosmos, Dios está por sobre el universo, Dios es único, pero también Dios es inmanente, es decir, ese Dios enorme que está ahí y no lo podemos ver, puede estar aquí en nuestro corazón. Es lo que deseo, que esté aquí en mi corazón, ahora que estoy expresando la palabra, que esté en su corazón, usted que está escuchando la palabra. Así que eso es importante. Dios tiene hijos en todas partes que lo buscan y le sirven. Ahora, hermanos, a Dios no podemos darle un juicio histórico. No podemos darle un juicio histórico, no tiene sentido. Pero sí podemos darle un juicio valórico. El valor que tiene para nosotros como sus hijos, como sus servidores. Y nosotros lo conocemos en este juicio valórico que parte de su amor. No es que nosotros buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Dios nos llamó. Todos estábamos perdidos. No éramos tan inteligentes para buscar a Dios. El Salmo 14:1 dice que no había ni uno que busque a Dios. No había ni uno. Usted no buscó a Dios, yo no busqué a Dios. Dios nos buscó, nos atrajo por su amor. Es malentendido hoy día el amor. Algunos piensan que si Dios es amor es porque tiene que perdonar todas nuestras maldades. Sí, pero siempre y cuando pidamos perdón y cambiemos nuestra vida y nuestra actitud. Ahora, la fe es un acto de amor, pero también es un acto de confianza y un acto personal. Cuando hablamos de fe, hermanos amados, no estamos hablando de una sumisión intelectual. No, creer es un acto de fe, hermanos queridos, es un acto de confianza, pero también es un acto de conocimiento. Algunos hemos tenido la bendición de, a lo mejor, desde el punto de vista de conocimiento, saber un poco más que otros. En mi caso, porque mi padre era un gran lector, un hombre de Dios, siempre discutíamos en la iglesia, en la mesa sobre el Señor. A otros les costó más. Y todavía creo que todavía hoy día sigue vigente y permanente el lamento de Dios a través del profeta Isaías. Perdón, Oseas, cuando dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque sencillamente, hermanos amados, hoy día estamos cambiando leer libros acerca de la Biblia que leer la palabra del Señor. No, lea la Biblia, estudie la Biblia, que el Señor le ayude a entender su palabra. Usted puede con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se da a conocer Dios? Para ir terminando, ¿cómo se da a conocer Dios? Primero por autorrevelación, como ya lo dije. Él nos llamó, Él nos buscó y Él se ha revelado en todas partes, aún por la creación, dice el libro de Romanos. Ahora, tenemos que entender que la revelación es la manifestación de Dios. En primer lugar, tenemos la revelación escrita, está su palabra, la palabra de Dios. Su palabra es lo que Dios nos explica. Y en segundo lugar, tenemos lo que se conoce en términos teológicos como la revelación antropomórfica. Quiero eso un poco difícil, pero para que me entienda. Es un término que significa teos, que es Dios, antropos, que es hombre,
y morfo, que es forma. Es decir, Dios en forma de hombre. Y eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo es la suma de toda la revelación divina. Cristo es la suma de toda revelación divina. Ahora, la fe humana y la revelación divina son correlativas. La fe humana y la revelación divina son correlativas, son recíprocas. Ninguna de las dos estará completa sin la otra, hermanos queridos. Ninguna de las dos. Pero en el cuerpo de Cristo se ejercen varios tipos variados de ministerio. Tenemos ministerios fundamentales que cuando comenzó la iglesia, ¿verdad? Tenemos que fueron los apóstoles y los profetas, los apóstoles escribiendo el Nuevo Testamento, los profetas escribiendo el Antiguo Testamento. Hoy día no creo en los profetas modernos, por favor, no creo creo en los profetas modernos, no creo en los apóstoles modernos. Hoy día lo más parecido a eso son los misioneros cuando van a predicar. También creemos que hay un nuevo grupo emergente que fueron los evangelistas, los pastores y los maestros. Y también evidentemente hoy día actualmente el grupo actual que serían los nuevos convertidos. Pero Dios está ahí presente trabajando en la iglesia. Y está trabajando en la iglesia universal, en la iglesia militante, en la iglesia denominacional, en la iglesia local, donde ya no trabaja, por lo menos desde la perspectiva humana, hermanos queridos, es en la iglesia triunfante, porque ya ellos han partido la lucha de este mundo y están ante la presencia del Señor, Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque a veces nos quedamos en esta discusión si existen o no los profetas, si existen o no los apóstoles. Y los seres humanos somos así problemáticos y olvidamos, como hay un dicho que dice que en los árboles no me dejan ver el bosque. Estos son árboles, el bosque es las almas que se pierden. ¿Cuál es el propósito de todo esto, hermanos queridos? Miren lo que dice. El propósito es, primero el versículo 12, hasta que todos, 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por las astucias de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El propósito entonces de una sana doctrina y de una sana iglesia es que todos crezcamos y cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. No es el título. Algunos sueñan que le llamen de una manera u otra. No es el título, es la persona. Y en este caso usted y yo podemos crecer hasta ser lo más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Disfrute de su congregación hoy día cuando no podemos asistir a la iglesia. Yo añoro estar en mi iglesia, en Blanco 1180, estrechar a los hermanos, abrazarlos. Disfruto de eso, porque yo veo las cosas tan hermosas que tiene la congregación local a la que yo asisto. En su congregación tienen que haber cosas buenas, maravillosas, disfrute de esas cosas. Y mientras tanto predique del Evangelio del Señor, y mientras tanto edifíquese en la palabra de Dios. Y créame, nunca, cuando usted vive como el Señor quiere, nunca la gente le va a rechazar, por lo menos al principio. La gente que va a aceptar al Señor lo usará a usted como su referente. Días únicos, días especiales, pero la promesa del Señor fue que ni aún las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. No importa lo que algunos quieran hacer,
la iglesia saldrá victoriosa y algún día vendrá Cristo a buscar a su pueblo, a su novia, para en esas bodas místicas casarse ahí y estar para siempre nosotros con nuestro Señor. Que Dios les colme de bendiciones y Dios ilumine sus mentes para que usted pueda entender el mensaje. Vamos a orar. Señor amado, muchas gracias. Espero haber sido claro con tu palabra. Señor, gracias por esta bendición. Bendice a mis hermanos y enséñanos a valorar a los hermanos que tenemos en nuestras iglesias, para que juntos podamos alabarte y juntos podamos evangelizar y ganar a otros para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Bendiciones, hermanos amados.